Almohadilla: la oligarquía es peor de lo que crees. Un análisis desde la perspectiva de la gente trabajadora. Almohadilla 1. Introducción. El vídeo de Johnny Harris titulado Oligarchy is worse than you think ha circulado ampliamente, y con razón. Presenta de forma accesible una realidad incómoda. Un puñado de multimillonarios, corporaciones y sus representantes políticos han acumulado tal poder en Estados Unidos que la democracia se ha convertido en una formalidad vacía. Harris muestra con datos convincentes cómo los superricos dictan las políticas públicas, cómo el dinero domina el sistema electoral y cómo la ciudadanía media ha perdido toda capacidad real de influir en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Es un retrato necesario de la decadencia institucional, una denuncia que merece ser vista y discutida. Sin embargo, el análisis de Harris, aunque valioso, se queda en la superficie. Describe los síntomas con precisión, pero no llega a identificar la causa raíz. Sin la causa raíz, cualquier solución será insuficiente. El problema no es que unas pocas personas malintencionadas hayan corrompido un sistema que por lo demás funcionaría bien. La oligarquía no es un accidente ni una desviación del camino democrático estadounidense. Es el resultado natural y predecible del capitalismo cuando madura hasta sus últimas consecuencias. Para entenderlo, debemos preguntarnos qué es el capitalismo en su esencia. Un sistema basado en la acumulación privada de riqueza. Un pequeño grupo posee y controla los medios de producción, fábricas, bancos, tierra, tecnología, medios de comunicación, mientras que la gran mayoría de la gente trabajadora debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Este sistema contiene en su ADN una tendencia inexorable hacia la concentración. Las empresas más grandes engullen a las más pequeñas. El capital se acumula en menos manos. La riqueza genera más riqueza, y el poder económico se traduce inevitablemente en poder político. Lo que Harris describe, el lobby desenfrenado, el financiamiento de campañas, la puerta giratoria, no son anomalías que pueden corregirse con reformas técnicas. Son características estructurales del capitalismo en su fase madura. Cuando una clase social acumula suficiente riqueza, compra el Estado. No hace falta una conspiración secreta. El sistema mismo empuja en esa dirección. Por eso, cualquier análisis que no reconozca esta dinámica será incompleto. Podemos quejarnos de los políticos corruptos, podemos exigir transparencia. Pero mientras el capitalismo siga siendo el marco económico dominante, la oligarquía no será la excepción, será la regla. La pregunta no es si el capitalismo genera oligarquía, sino cuánto tiempo puede retrasarse ese resultado. Este ensayo no pretende desmerecer el trabajo de Johnny Harris. Al contrario, parte de su valiosa exposición para ir más allá. Quiere ofrecer una explicación más profunda de por qué la oligarquía no es un fallo del sistema, sino su culminación lógica. Y quiere abrir el debate sobre lo que realmente habría que hacer para construir una sociedad donde el poder político y económico esté en manos de la mayoría. Ese camino no pasa por parches cosméticos, sino por una transformación profunda de las relaciones económicas que estructuran nuestra sociedad. Almohadilla 2. ¿Qué es la oligarquía? Cuando Johnny Harris habla de oligarquía, se refiere principalmente a la corrupción política, multimillonarios que compran elecciones, corporaciones que redactan leyes, lobistas que escriben regulaciones a medida de sus clientes. Todo eso es cierto. Pero reducir la oligarquía a la corrupción es como diagnosticar una neumonía y limitarse a recetar jarabe para la tos. Los síntomas son reales, pero no los confundamos con la enfermedad. La oligarquía no es simplemente la corrupción del sistema político. Es la culminación de un proceso económico que concentra riqueza y poder hasta que el Estado deja de ser un árbitro neutral entre intereses enfrentados y se convierte en un instrumento al servicio de una minoría privilegiada. Es el momento en que el poder económico y el poder político se fusionan de tal manera que ya no tiene sentido distinguirlos. Para entenderlo, empecemos por el principio. Estados Unidos es, según todos los indicadores, la economía capitalista más avanzada del mundo. Una de las características definitorias del capitalismo avanzado es la concentración. No es un accidente ni un fallo del mercado, es una ley interna del sistema. Las empresas compiten, las más fuertes sobreviven, las demás desaparecen. Cada sector acaba dominado por un puñado de gigantes. En la década de 1980, las 500 mayores empresas controlaban el 30% del PIB estadounidense. Hoy controlan más del 70%. En banca, telecomunicaciones, agricultura o tecnología sanitaria, 4 o 5 corporaciones controlan más del 80% del mercado. Esta concentración económica tiene consecuencias políticas inevitables. Las corporaciones gigantes no se limitan a vender productos, ejercen un poder inmenso sobre la sociedad. Deciden dónde se invierte, qué se produce, quién trabaja y en qué condiciones. Determinan el precio de los medicamentos, el coste de la vivienda, el acceso a la energía. Y cuando ese poder choca con la voluntad popular expresada a través del Estado, las corporaciones hacen lo necesario para que el Estado se pliegue a sus intereses. Aquí es donde entran el lobby, el financiamiento electoral y la puerta giratoria. Pero estos no son la causa de la oligarquía. Son los canales a través de los cuales el poder económico ya concentrado se traduce en poder político. La causa real es la concentración previa de la riqueza. Si el capital estuviera distribuido de forma más equitativa, si las decisiones económicas estuvieran bajo control democrático, el poder político no podría comprarse tan fácilmente. Pero en un capitalismo maduro, la riqueza está tan desigualmente distribuida que las grandes corporaciones pueden permitirse invertir una fracción mínima de sus beneficios en controlar el sistema político, y esa inversión les reporta rendimientos enormes en exenciones fiscales, regulaciones favorables y contratos multimillonarios. Es importante señalar que la oligarquía no requiere maldad explícita. No hace falta que los multimillonarios se reúnan en secreto para planificar la destrucción de la democracia. El sistema funciona solo. Cada corporación actúa en su propio interés. Para maximizar beneficios, necesita influir en las políticas públicas. Para influir, utiliza las herramientas que el sistema pone a su disposición. El resultado agregado es un Estado capturado por el poder corporativo. No hay conspiración. Hay estructura. Y aquí llegamos al punto central, la oligarquía no es una desviación del capitalismo, sino su destino. Cuando el capitalismo funciona sin restricciones, cuando la acumulación privada no encuentra límites, el resultado es inevitable, la riqueza se concentra, el poder sigue a la riqueza, y el Estado se convierte en un vehículo para los intereses de los más ricos. Es tan predecible como que el agua fluye hacia abajo. Por eso, pedir a los oligarcas que dejen de serlo mediante apelaciones morales es estéril. No van a dejar de utilizar su poder porque les parezca antidemocrático. El capitalismo opera con la lógica de la acumulación, no de la virtud cívica. Mientras existan las condiciones para acumular riqueza y poder, habrá quienes las aprovechen. La única manera de romper este círculo es cambiar las condiciones estructurales que lo generan. La oligarquía estadounidense no es única en la historia. Ha habido muchas antes, la Roma imperial, la Venecia medieval, la Rusia postsoviética. Todas surgieron de procesos similares de concentración y captura del Estado. Todas terminaron mal, no por razones morales, sino porque una sociedad donde la mayoría está excluida del poder real es inherentemente inestable. La desigualdad extrema genera crisis económicas, tensiones sociales y rupturas políticas. La pregunta no es si el sistema oligárquico colapsará, sino cómo y cuándo, y sobre todo, qué lo reemplazará. Almohadilla 3. ¿Cómo funciona la oligarquía en la práctica? Para entender cómo opera la oligarquía en Estados Unidos, hay que examinar los mecanismos concretos que conectan el poder económico con el poder político. Johnny Harris los menciona, pero merece la pena analizarlos con profundidad para ver cómo forman un sistema integrado y autorreforzante. El primer mecanismo es el financiamiento de campañas electorales. En Estados Unidos, las elecciones son increíblemente caras. En 2020, el gasto total en campañas federales superó los 14.000 millones de dólares. Para presentarse al Senado o la Cámara de Representantes, un candidato necesita recaudar millones. Para la presidencia, cientos de millones. Una parte del dinero proviene de pequeños donantes, pero la parte más significativa proviene de grandes donantes corporativos y multimillonarios. El caso Citizens United VSFC, que en 2010 permitió a las corporaciones gastar cantidades ilimitadas en campañas, fue un punto de inflexión. Desde entonces, el dinero fluye sin restricciones a través de los super PACs. Esto crea una dinámica perversa. Los políticos saben que para ser elegidos necesitan el apoyo financiero de los grandes donantes. Y esa inversión les reporta rendimientos enormes en exenciones fiscales, regulaciones favorables y contratos multimillonarios.
Y los grandes donantes esperan un retorno de su inversión en forma de políticas favorables. No hace falta un intercambio explícito, te doy 1.000.000 si votas a favor de esta ley. El sistema es más sutil. Los políticos saben de dónde viene su financiación y actúan en consecuencia, anticipando lo que los donantes quieren. Es lo que los politólogos llaman condicionamiento sistémico. El segundo mecanismo es el lobby institucionalizado. Washington DC alberga más de 12.000 lobistas registrados, muchos de ellos antiguos congresistas o funcionarios de alto nivel. Gastan más de 3.500 millones de dólares al año en influir en la legislación. Las industrias más poderosas, farmacéutica, armamentística, financiera, energética, tienen ejércitos de lobistas cuyo trabajo es asegurarse de que las leyes favorezcan sus intereses. El lobby no consiste solo en convencer a los políticos. A menudo, los lobistas redactan directamente los textos legislativos. En temas como la regulación financiera o la política fiscal, los proyectos de ley presentados en el Congreso son copiados casi literalmente de borradores proporcionados por las corporaciones. Los legisladores, que carecen de tiempo y experiencia técnica para redactar leyes complejas, aceptan estos textos sin apenas modificaciones. La ley Dodd-Frank de 2010, por ejemplo, fue objeto de una campaña masiva de lobby por parte de los bancos de Wall Street, que lograron diluir sus disposiciones más importantes. El tercer mecanismo es la puerta giratoria, el flujo constante de personas entre altos cargos gubernamentales y puestos directivos de grandes corporaciones. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro puede terminar trabajando para un banco de inversión. Un regulador farmacéutico puede pasar a dirigir el Departamento de Asuntos Gubernamentales de una gran farmacéutica. Un congresista puede convertirse en lobista al dejar su escaño. Este fenómeno no es solo una cuestión de conflictos de intereses. Es un mecanismo de alineamiento estructural. Cuando los reguladores saben que su próximo empleo probablemente estará en la industria que ahora regulan, tienen un incentivo para ser razonables con las corporaciones. No necesitan sobornos. Ya saben que quieren que la puerta giratoria les abra. Los salarios en el sector privado son mucho más altos, y la promesa de un puesto lucrativo al final de la carrera gubernamental es un incentivo poderoso. El cuarto mecanismo es el control de los medios de comunicación por multimillonarios. En Estados Unidos, 6 grandes corporaciones controlan aproximadamente el 90% de los medios que consume la población. Estas corporaciones pertenecen a multimillonarios o están gestionadas por juntas directivas alineadas con las grandes fortunas. El resultado es un discurso público que se mantiene dentro de límites muy estrechos. Se puede criticar a un político concreto o denunciar un escándalo de corrupción, pero rara vez se cuestionan los fundamentos del sistema económico que genera la oligarquía. Las causas estructurales quedan fuera del debate. Lo más revelador es que este sistema no distingue entre partidos. Tanto demócratas como republicanos están sujetos a la misma dinámica. Las donaciones corporativas fluyen hacia ambos lados. Los lobistas trabajan con ambos partidos. La puerta giratoria opera desde administraciones de ambos signos. Esto no significa que no haya diferencias entre demócratas y republicanos. Las hay, y en algunas cuestiones sociales son significativas. Pero en lo fundamental, la defensa de la propiedad privada de los grandes medios de producción, la protección de los intereses corporativos, la negativa a redistribuir la riqueza, el mantenimiento del aparato militar, ambos partidos están de acuerdo. La oligarquía es bipartidista porque ambos partidos sirven a los mismos intereses fundamentales, aunque difieran en cuestiones secundarias. Almohadilla 4. Consecuencias de la oligarquía. Las consecuencias de la concentración oligárquica no son abstractas. Se traducen en sufrimiento concreto para millones de personas. Merece la pena detenerse en los datos, porque son sobrecogedores. Estados Unidos es la economía más rica de la historia de la humanidad, con un PIB per cápita que supera los $80.000. Sin embargo, según los indicadores de bienestar social, ocupa posiciones vergonzosas entre los países desarrollados. La esperanza de vida es más baja que en Cuba. La mortalidad infantil es más alta que en 56 países, incluidos muchos mucho más pobres. Casi la mitad de los estadounidenses no podría hacer frente a un gasto imprevisto de $400 sin endeudarse. Empecemos por la sanidad. Estados Unidos gasta más del doble per cápita que cualquier otro país desarrollado en sanidad, y sin embargo 30 millones de personas carecen de seguro médico. Las facturas médicas son la principal causa de bancarrota personal. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, las aseguradoras y los hospitales privados ejercen un poder oligopólico que les permite fijar precios arbitrarios. Han capturado el Estado mediante lobby y donaciones, bloqueando cualquier reforma que amenace sus beneficios. La vivienda es otro ejemplo. El precio de la vivienda ha crecido muy por encima de la inflación y de los salarios durante décadas. Millones de jóvenes no pueden comprar una casa. El alquiler se come más del 50% de los ingresos de una familia media en las grandes ciudades. Detrás de esta crisis hay fondos de inversión inmobiliaria y grandes propietarios corporativos que compran viviendas para especular. El lobby inmobiliario ha bloqueado la construcción de vivienda pública, ha impedido el control de alquileres y ha garantizado que las políticas fiscales favorezcan la especulación. La deuda estudiantil afecta a 45 millones de estadounidenses, con una deuda total que supera los 1,7 billones de dólares. La educación superior se ha convertido en un negocio multimillonario donde las universidades suben las matrículas sin control, sabiendo que los estudiantes pueden endeudarse con préstamos federales. Estos préstamos son gestionados por empresas privadas que obtienen enormes beneficios. Cuando los estudiantes no pueden pagar, el Estado no les permite declararse en quiebra para cancelar la deuda. El sistema funciona como una máquina de extracción de recursos de las generaciones jóvenes hacia las corporaciones. El encarcelamiento masivo es quizás la manifestación más brutal. Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial, pero alberga el 20% de los presos del planeta. Más de 2 millones de personas están encarceladas, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades negras y latinas. Detrás hay un complejo industrial carcelario que incluye empresas privadas de prisiones, corporaciones que se benefician del trabajo penitenciario y políticos que han hecho de la dureza penal su bandera electoral. Las sentencias mínimas obligatorias y la guerra contra las drogas han sido impulsadas por una alianza entre intereses económicos y políticos que se benefician de una población encarcelada masivamente. La desigualdad en Estados Unidos es la más extrema de cualquier país desarrollado. El 1% más rico posee más riqueza que el 90% inferior combinado. Los 3 hombres más ricos poseen más riqueza que la mitad inferior de la población junta. Mientras los salarios de la mayoría se han estancado durante décadas, las remuneraciones de los directivos ejecutivos se han multiplicado por más de 300. Pero la desigualdad no es solo números. Es una cuestión de poder. Cuando la gente trabajadora no tiene poder económico, no puede negociar salarios justos ni oponerse a los despidos masivos. Y cuando no tiene poder político, no puede cambiar las leyes que perpetúan esta situación. La oligarquía se autorrefuerza, la desigualdad económica genera desigualdad política, y la desigualdad política impide cualquier corrección de la desigualdad económica. La movilidad social, el sueño americano, se ha desvanecido. Un niño nacido en el quintil más pobre tiene menos probabilidades de ascender en Estados Unidos que en casi cualquier país europeo. La desesperación se mide en tasas récord de suicidio, en la epidemia de muertes por desesperación, en el consumo masivo de opioides. Una sociedad que concentra toda su riqueza en una minoría no solo es injusta, es enfermiza. Produce sufrimiento psíquico y físico a escala masiva. Almohadilla 5. ¿Qué hacer? Ante este panorama, la pregunta inevitable es, ¿qué podemos hacer? Johnny Harris sugiere algunas reformas, límites a las donaciones de campaña, transparencia, leyes antimonopolio. Son medidas sensatas, pero insuficientes. Las reformas dentro del marco capitalista pueden aliviar algunos síntomas, pero no pueden curar la enfermedad. La oligarquía no se derrota con parches, se derrota transformando las relaciones de poder que la generan. Empecemos por lo que se puede hacer a corto plazo. El financiamiento público de las campañas electorales es una reforma necesaria. Si las elecciones se financiaran con fondos públicos y se prohibieran las donaciones privadas, se reduciría la influencia del dinero corporativo. Sin embargo, esta reforma requeriría una enmienda constitucional que revocara Citizens United, algo que los beneficiarios del sistema actual bloquearían con todos los medios a su alcance. La ruptura de los monopolios y oligopolios es otra reforma necesaria.
Habría que recuperar la tradición de ruptura de trusts del siglo XX, aplicándola a gigantes tecnológicos, corporaciones agrícolas y bancos demasiado grandes para quebrar. Fragmentar el poder corporativo reduciría su capacidad de influir en el Estado. Pero incluso esto tiene límites. Una docena de empresas medianas pueden hacer tanto lobby como una empresa gigante si comparten los mismos intereses. La subida de impuestos a los más ricos es esencial. Estados Unidos tiene los tipos impositivos más bajos para los superricos desde la era anterior a la Gran Depresión. Los multimillonarios pagan a menudo menos impuestos que sus secretarias gracias a lagunas fiscales. Restaurar tipos impositivos progresivos, con tramos del 70% o más para las rentas más altas, y gravar la riqueza acumulada reduciría la concentración de recursos y proporcionaría fondos para inversiones sociales. Sin embargo, ninguna de estas reformas será posible sin presión organizada desde abajo. Las élites no renuncian voluntariamente a su poder. La historia muestra que las concesiones a la mayoría solo se han conseguido cuando ha habido organización masiva capaz de imponerlas. Las leyes laborales del New Deal, la seguridad social, los derechos civiles. Ninguna de estas conquistas fue un regalo de las élites. Fueron arrancadas mediante huelgas, movilizaciones, organización sindical y presión política constante. Por eso, el núcleo de cualquier estrategia de cambio pasa por fortalecer el poder de la gente trabajadora. Esto significa, en primer lugar, revitalizar el movimiento sindical. La tasa de sindicalización ha caído del 35% en los años 50 al 10% actual. Los sindicatos son la herramienta más efectiva para contrarrestar el poder corporativo. Sindicalizar sectores clave, almacenes, centros logísticos, hostelería, tecnología, puede cambiar la correlación de fuerzas. Pero el sindicalismo tradicional no basta. Se necesita también organización política independiente. Mientras la gente trabajadora vote a partidos que dependen del dinero corporativo, el cambio real será difícil. Se necesita construir movimientos políticos que representen los intereses de la mayoría, que no acepten donaciones corporativas, que se comprometan con una agenda de transformación económica profunda. La creación de medios de comunicación independientes, propiedad de cooperativas o de organizaciones de la gente trabajadora, es igualmente crucial. Para que la mayoría entienda las causas de su situación, necesita acceso a información que no esté filtrada por los intereses de los multimillonarios dueños de los medios. A largo plazo, el objetivo debe ir más allá de las reformas. La única garantía contra la oligarquía es el control democrático de la economía. Mientras las decisiones fundamentales sobre qué producir, cómo producir y cómo distribuir la riqueza estén en manos privadas, el poder económico seguirá concentrándose. Las cooperativas de trabajadores, las empresas públicas bajo control democrático, la propiedad social de los sectores estratégicos, todas estas son formas de asegurar que el poder económico sirva al bien común y no a los intereses de una minoría. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana. Será un proceso largo. Pero el primer paso es la conciencia, reconocer que la oligarquía es la consecuencia lógica del capitalismo, y que cualquier solución auténtica requiere abordar sus causas estructurales. Almohadilla 6. Conclusión: la oligarquía que Johnny Harris denuncia es real, es peligrosa y es peor de lo que la mayoría cree. Pero no es inevitable. El error de muchos análisis liberales es presentarla como una fatalidad, como si los oligarcas fueran una fuerza de la naturaleza contra la que nada se puede hacer. No es cierto. La oligarquía existe porque hay relaciones de poder que la sostienen. Y las relaciones de poder pueden cambiarse. El capitalismo, en su fase madura, produce oligarquía con la misma certeza con que una nube produce lluvia. Las sociedades que no ponen frenos democráticos al poder económico terminan gobernadas por los más ricos, y los más ricos gobiernan en su propio interés. Pero si la oligarquía es el resultado natural del capitalismo, la democracia real solo es posible si se supera ese sistema. No hablo de utopías lejanas. Hablo de un proceso gradual pero decidido de transferencia del poder económico de las manos privadas a la sociedad en su conjunto. Hablo de construir instituciones que garanticen que las decisiones económicas fundamentales se tomen democráticamente. Para la gente trabajadora de Estados Unidos, el camino no es sencillo. Enfrentan al poder corporativo más concentrado de la historia, a un sistema mediático que lo legitima, a dos partidos que lo sirven. Pero enfrentan también una oportunidad. La crisis del sistema es tan profunda que cada vez más personas buscan alternativas. El movimiento sindical muestra signos de revitalización. Nuevas formas de organización están surgiendo. La conciencia sobre la desigualdad es mayor que nunca. La oligarquía no se derrota con reformas técnicas ni con buenas intenciones. Se derrota con organización de la gente trabajadora. Se derrota cuando los que producen la riqueza del país deciden reclamar el poder de decidir sobre ella. Se derrota cuando la mayoría comprende que su fuerza está en su número y en su capacidad de actuar colectivamente. El vídeo de Johnny Harris ha hecho un servicio importante al poner el tema sobre la mesa. Ahora nos toca dar el siguiente paso, no solo diagnosticar la enfermedad, sino organizarnos para curarla. La oligarquía es peor de lo que crees, sí. Pero también es más vulnerable de lo que parece. Porque el poder de los oligarcas depende de nuestra pasividad. Y cuando la gente trabajadora se organiza, ese poder se desvanece. La historia nos ha enseñado que las oligarquías no caen por sí solas. Caen porque la gente se levanta y las derriba. Ese es el verdadero mensaje que debemos recordar.